Hay épocas en las cuales nos hacemos preguntas muy complejas y con respuestas más complejas todavía, como por ejemplo el significado de la vida. Esa pregunta pasa a veces por nuestra mente, sobre todo cuando vemos que el mundo parece moverse entre estadísticas, entre cifras de contagiados, cifras de recuperados, cifras de personas fallecidas. También hacemos este tipo de reflexiones cuando nos ponemos como muy trascendentales, muy filosóficos, pero no son ocasiones de tristeza, no son ocasiones de angustia, sino que deben ser ocasiones aprovechadas por cada uno de nosotros para reflexionar en lo fundamental. Por ejemplo, sacar un tiempo para pensar en qué significan los afanes de la vida, de tu vida, de mi vida, de la vida del mundo entero que sabemos que está afanado. Pensar en lo poco que realmente los seres humanos podemos controlar cuando se trata de lo fundamental, en aquellas cosas que parece que se repiten vez tras vez a lo largo de la historia del hombre. Pensamientos acerca de lo efímera que es la vida humana si la comparamos con la eternidad. Pues esas mismas reflexiones e inquietudes las tuvo el rey Salomón, aquel que fue conocido por sus riquezas, por su gran sabiduría, un hombre que parecía o realmente manifestaba conocer de toda la ciencia, de todo lo que podía ser susceptible de ser estudiado. Eso era lo que él hacía, pero también dedicó un tiempo muy importante para reflexionar sobre estos aspectos, y lo hizo en el ocaso de su vida. Lo hizo cuando ya había no solo tenido posesiones, no solo sabiduría, sino que también había cometido muchos pecados. Entonces él empieza a reflexionar sobre el poco valor que tienen todas sus posesiones, sobre lo poco que significa saber tanto y conocer de tantos temas cuando esto se compara con las cosas eternas. Todas estas reflexiones las escribe en un hermoso libro llamado Eclesiastés, que significa el predicador o el maestro. Y en este libro él habla de muchos aspectos que tienen que ver con el significado de la vida. Y en 12 capítulos entreteje temas que nos permiten llegar a unas conclusiones maravillosas. Así que este libro no es solamente un libro de reflexiones, sino que es palabra de Dios. Y es lo que en este momento los invito a que leamos, a que empecemos a conocerlo, a que escuchemos las reflexiones de este hombre que reconoce su dependencia de Dios. Eclesiastés capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, y dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir:
Mira esto, que sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Padre, gracias, mi Señor. Gracias infinitas por esta palabra. Permite, Señor, que esas reflexiones profundas que llevaron al rey Salomón a escribir el libro de Eclesiastés nos sirvan para nuestras propias reflexiones. Que esas meditaciones, a veces negativas sobre nuestras circunstancias, nos permitan, Señor, llenarnos de fe y de esperanza, porque finalmente entendemos que el control de todo lo tienes tú. Ayúdanos, Padre, a comprender estas reflexiones, estas enseñanzas en el libro de Eclesiastés. Te lo clamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es entonces el significado de la vida? Cuando empezamos a leer, apenas en el primer versículo, entonces vemos desde ahí que el predicador dice acerca de lo absurdo de la vida. Y dice, lo más absurdo de lo absurdo, como lo absurdo en grado supremo. Otras traducciones de la Biblia hablan de vanidad, entonces dice vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y las palabras absurdo o vanidad también significan en vano, un soplo, un vacío, una ilusión, un sinsentido, es decir, una vida efímera, transitoria, fugaz. Es con esto con lo que empieza el predicador. Entonces empieza con unos absurdos de la vida. Y el primero en su lista son los afanes de la vida. ¿Qué provecho saca el hombre de afanarse tanto? Y aquí lo que él pretende es que digamos, pues no saca nada, solo cansarse. Pero quiero que esbocemos todo para que luego lleguemos a conclusiones. Dice también que todo es monotonía y nada cambia, ni para el hombre, que simplemente va de generación en generación, pero también para la tierra, para la naturaleza, es igual. Los ciclos de la vida, tanto para la naturaleza, para las estrellas, los astros, para todo, como para la vida humana, todo parece no cambiar nunca. Y lo que nos damos cuenta es que los seres humanos tenemos muy poquito control sobre las cosas que son fundamentales y que continúan con un ciclo incesante, independiente de control o voluntad del ser humano. Con nosotros los seres humanos o sin nosotros, el universo, la historia siguen su curso infinito de repeticiones, día tras día, generación tras generación. El sol es un gran ejemplo de esto, porque sale y se pone y se apresura a volver al sitio inicial, a empezar nuevamente ese ciclo. Pero el viento gira al norte, gira al sur, va de un lado al otro y siempre vuelve a girar. ¿Y cómo son los ríos? En un incesante recorrer hasta llegar al mar. Y el mar nunca se llena, siempre está listo para recibirlos. En la naturaleza entonces vemos grandes movimientos todo el tiempo, pero no hay cambios. Son ciclos repetitivos día tras día, van y vuelven. El sol, el viento, los ríos, todo se mueve, pero no cambia. Siempre la naturaleza cumple con las leyes de su creador. Y aunque nosotros pasamos por la naturaleza, no alcanzamos a alterar esas leyes, sí le hacemos daño.
a la tierra, a la naturaleza, talamos árboles, hacemos cantidad de cosas. Claro que sí, pero en cosas como el sol, como lo vimos, como el viento, como los ríos que van presurosos al mar, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero hay otro aspecto que lleva al predicador a decir que todo es absurdo, que como que nada tiene sentido, y es que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo pierde su novedad y que aún hasta los seres humanos pasamos al olvido. Y los seres humanos nacemos y nos marchamos, nosotros no regresamos, como si pasa con los fenómenos naturales. Una generación viene, una generación se va, otra generación viene, y así, generación tras generación. Mientras estemos debajo del sol, es decir, aquí en la tierra de los vivientes, nosotros intentamos conocer la naturaleza y todo cuanto nos rodea. Incluso intentamos conocernos a nosotros mismos, y qué tarea tan difícil. Qué tarea tan complicada, porque en nosotros está el corazón, y engañoso es el corazón del hombre y nos distorsiona todo aquello que nosotros creemos que es. Y nuestros ojos siempre buscan mirar, nuestros oídos siempre buscan algo nuevo que escuchar, pero ni siquiera alcanzamos la comprensión de todo aquello que nos rodea. Y por más inteligente que una persona sea, nunca logrará el conocimiento pleno de todo. Podrá conocer, comprender y manejar una pequeña parte de lo que constituye el todo, pero solo tendrá una comprensión total del universo y toda la sabiduría que en ella se esconde. Solo lo podrá comprender el Creador, quien lo diseñó y lo conoce a la perfección. No podemos dejar de reconocer los inmensos descubrimientos científicos de nuestros tiempos, pero en muchísimos aspectos de la vida humana seguimos repitiendo los modelos de comportamiento generación tras generación. Y creo que ahí es donde podemos entender lo que dice el predicador. Cuando nosotros leemos la historia con mucho cuidado, vemos muchos sucesos que creíamos propios de nuestra generación, pero que han sido vividos por otras generaciones. Lo que sucede es que nosotros ni siquiera alcanzamos a tener un registro histórico de todo lo que la humanidad vive y lo que la humanidad hace. Y lamentablemente esto lo que significa es que las cosas no son tan importantes para nosotros como decimos que son. Y por eso es que vamos dejando atrás tantas cosas y no recordamos cosas del pasado. Y nos recuerda el predicador que en el futuro tampoco las cosas que nosotros hacemos o decimos, muchas de ellas tampoco serán recordadas en el futuro. Pero miren, si nosotros nos quedamos solo con la lectura de estos versículos, realmente diríamos que la vida no tiene ningún sentido, que todo es absurdo, que todo es vanidad, y casi que nos rasgaríamos las vestiduras. Diríamos que ¿para qué seguir? Que realmente no vale la pena luchar, ni trabajar, ni hacer nada, que no somos nada, que somos como una brisa que simplemente vamos a pasar y que no va a quedar ningún recuerdo de nosotros ni para nada ni para nadie. Esto es bastante pesimista hasta ahí, pero la respuesta al significado de la vida, lo que trata de enseñarnos el predicador, es que no radica en el trabajo que nosotros hacemos, no radica en la cantidad de cosas que nosotros realizamos, en la forma perfecta y sincronizada en que funciona la naturaleza. No, ahí no radica la trascendencia de nuestra vida, ni siquiera en lo novedosas que puedan ser todas las actividades humanas, tampoco. Ahí no se encierra el significado de nuestra vida. No cobra sentido nuestra vida porque nos recuerden o no nos recuerden.
sino que el significado de la vida lo resume el mismo predicador en los últimos 2 versículos de este libro de Eclesiastés. Vamos a leerlo. Dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Entonces, el significado de la vida no depende de las cosas creadas, por grandes y majestuosas que éstas sean, sino que el significado de la vida depende del Creador, quien al permitirnos asomarnos a lo que es la eternidad nos permite ver lo breve de nuestra vida y lo importante que es invertirla en cosas que realmente valgan la pena. Él nos permite asomarnos a esa eternidad porque Él la sembró en nuestro corazón. Y lo que Él nos pide es que mientras estemos aquí debajo del sol, mientras estemos en la tierra de los vivientes, hagamos que esto valga la pena. Esto implica que nosotros encontremos la satisfacción al reconocer el propósito del Creador para la vida de cada uno de nosotros, que conozcamos sus mandatos y que hagamos su voluntad. ¿Saben algo? El hombre siempre anda en la búsqueda de la felicidad, pero el hombre hallará reposo para su alma y hallará felicidad cuando su ojo vea la mano de Dios que lo sostiene. Y sí que es importante en estos momentos, cuando hay tantas personas en un lecho de enfermos, cuando se sienten solos y abandonados, pero cuando una persona de estas entiende que Dios es el todo de su vida y logra ver la mano de Dios que lo acompaña, que lo consuela, esa persona le encontrará sentido y significado a su vida. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando su oído se llena con la palabra de Dios, entonces la vida de la persona empieza a hacerse mucho más trascendente. Porque es que de lo contrario, si mis ojos solo ven lo que está aquí debajo del sol y mis oídos solo escuchan las cosas que producimos los mismos seres humanos, entonces cada uno de nosotros seguirá en esa lucha incansable, en esos afanes por encontrar la felicidad, en esa insatisfacción con todo lo que se ve y con lo que se escucha. Muchas veces en muchos arranques decimos: no, yo no me vuelvo a contagiar con esas cosas que oigo, porque esas noticias solo me contaminan. Pero eso lo hacemos por un tiempo y de pronto con un noticiero. Pero ¿y qué de lo que hablamos? ¿Qué de lo que vemos en nuestros celulares? ¿Qué de lo que llena la mente y que luego en emociones baja a nuestro corazón? Esta es la conclusión hoy para ti, la conclusión para mí. Hoy que hemos escuchado todo, que decimos haber visto todo, que la tecnología nos permite estar en el mismo momento en que las cosas suceden. Hoy que la pandemia nos hace mirar más allá del sol, porque el concepto de eternidad se va anidando en nosotros. Porque empezamos a mirar que tiene que haber algo más que le dé significado real a esta vida. Para ti y para mí entonces es el mensaje de Eclesiastés. Y este puede ser un mensaje para ti si sientes que por años te has afanado estudiando, trabajando, educando una familia, amando, ayudando, pero hoy te sientes frágil. Hoy miras más allá del sol porque quieres encontrar un sentido a esto que estás viviendo. Y es cuando escuchas las palabras del predicador, del maestro, que te dice: teme pues a Dios
y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre, es el todo para ti y es el todo para mí. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Y esto nosotros no debemos mirarlo como una amenaza. Por Dios, esto es de lo más hermoso que uno puede escuchar. Cuando el Creador dice que Él va a mirar toda obra buena o mala, aún las realizadas en secreto, esto tiene que darme una gran esperanza. Claro que sí. Miren, en un tiempo como este, donde la muerte parece para muchos tan cercana, y la verdad es que la muerte ha estado cercana toda la vida, porque la muerte es lo único seguro que nosotros tenemos desde el mismo momento en que nacemos. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser el momento en el que el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero lo cierto es que con respecto a la muerte, muchas personas piensan que solo se tiene una vida aquí, debajo del sol. Y para estas personas que piensan de esta forma, es normal pensar que en la vida todos los afanes y todo esto carecen de sentido. Y por eso piensan a veces con tanto negativismo. Porque no creen que un día nuestro Creador nos va a llamar a su presencia, que vamos a estar enfrente de Él y que todas nuestras obras van a ser vistas por Él, van a ser miradas por Él. Es desastroso uno pensar que solamente la vida es aquí en la tierra y que luego no hay más nada. Cuando lo que nos dice Eclesiastés es que miremos por encima del problema de salud, que miremos por encima de los afanes, que miremos por encima del problema económico, que miremos por encima de todos esos pensamientos negativos que hoy nos están rodeando, que miremos por encima del dolor que tenemos, que pongamos nuestra mirada más allá del sol. A veces al buscar el significado de la vida, puede que te pase lo que le pasa a muchas personas que se apresuran a interpretar este libro con solo los primeros versículos que leímos. Pero Dios lo que nos invita es a que así como para interpretar el libro de Eclesiastés hay que leerlo completo, también para encontrar el significado de nuestra vida debemos hacer un recorrido por todas las páginas que hasta hoy hemos escrito, porque cada uno de nosotros escribe su propio libro, el libro de su vida. Entonces hay que mirar el significado de nuestra vida leyendo esas páginas que ya hemos escrito, páginas llenas de aciertos y desaciertos, de sueños cumplidos, de sueños frustrados, de afanes y carreras. Un libro lleno de hojas en los cuales hemos visto que no tenemos el control sobre lo fundamental, que no siempre tenemos aquello que deseamos. Pero Dios nos invita a que revisando todo esto, miremos todos los años en los cuales Él nos ha cuidado. Piensa en todos los días que tu buen Dios y Señor te ha cuidado. Entonces, si lo miras de esa forma, el significado de tu vida crece y se hace majestuoso y entiendes que Dios no es solo un momentico en tu vida, sino que Dios es el todo para ti. Entonces, tu existencia se transforma y todo tiene una mayor trascendencia, porque el temor de Dios te hace vivir en la tierra, pero con la mirada puesta más allá del sol. El enfoque de Eclesiastés realmente nos invita a que en estos días que estamos pasando por tantas dificultades, pensemos en más allá de ser reconocidos o recompensados por lo que hacemos.
Hay momentos en los que pensamos que no vale la pena luchar y a veces nos cansamos y aflojamos, claro que sí, pero hay que recordar que es que las cosas no solamente valen por el reconocimiento que nos den, sino porque lo hacemos siempre para el Señor, porque lo que nos anima a hacerlo es el amor, es lo que el Creador ha puesto en ti y en mí, eso es lo que nos anima. Porque nosotros no fuimos creados solo para vivir aquí debajo del sol. No fuimos creados solo para luchar, para batallar, para trabajar, para sentir miedo, para un día morir. Sino que Él nos dio algo hermoso que sembró en nuestros corazones. Y ese es ese sentido real de lo que es la eternidad. Una eternidad que un día la viviremos con nuestro amado Dios y Señor. Pero aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra de los vivientes, tengamos en cuenta que toda obra que realizamos será juzgada por Él. Y es que puede ser que aquí en la tierra nos olviden. Puede ser que en 50 años nadie se acuerde de ti ni se acuerde de mí. Y de pronto 50 años sea mucho, no sé. Pero lo cierto es que Dios nunca, nunca se olvidará ni de ti ni de mí. Y eso hace que el significado de la vida cobre una importancia trascendente. Hoy que estamos llenos de noticias duras, hoy que tenemos familiares enfermos, hoy que sentimos hasta dificultad para respirar muchos, hoy que sentimos que el dolor en nuestro cuerpo parece que hiciera que la vida se nos fuera poco a poco, hoy es el momento de recordar que todo cobra sentido en Dios. Que todo cobra sentido cuando entendemos que Él es el todo, cuando entendemos que todo gira alrededor de Él, cuando entendemos que lo importante no es conocer todo el funcionamiento del mundo entero, sino comprender nuestras propias limitantes, es comprender que solo tenemos disponible el conocimiento de unas cuantas cosas, que ni siquiera alcanzamos a comprendernos a nosotros mismos, pero que si nos pegamos del Señor, que si entendemos que Él es el todo, entonces le encontraremos un sentido a nuestra vida. Llenemos nuestros ojos de Dios, aprendamos a ver su mano, aprendamos a verlo a Él cerquita de nosotros. Escuchemos, llenemos nuestros oídos con la palabra del Señor. Entonces nuestra mente será transformada y de nuestro corazón saldrán cosas hermosas. Ese es el todo del hombre, el temor del Señor, ese miedo reverente que nos lleva a poner los ojos más allá del sol, más allá de los problemas, de las limitantes, de las dificultades que en este momento tenemos. Esa es la invitación del Señor, a mirar nuestro propio Eclesiastés en medio de esta pandemia. Y si lo hacemos como Dios manda, Él como el centro de nuestra vida, tendremos grandes enseñanzas que nos harán salir fortalecidos. El Señor fortalecerá nuestro cuerpo, su palabra fortalecerá nuestra alma y seremos vencedores. Encontraremos esa victoria tan anhelada y encontraremos el reposo para todo nuestro ser. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.